Al grupo 6, integrado por Ronnie Fallas Granda, Andrés Mesén Paniagua, Pablo Andrés Rojas Mesén y Ricardo José Zúñiga Obando, le corresponde analizar el caso de la medida cautelar del pueblo indígena Teribe y Vivirí de Salitre respecto a Costa Rica. Resumen. Se presentó una solicitud de medida cautelar por la organización Forest Peoples ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el contexto de una disputa de tierras entre los pueblos Teribe y Vivirí de Salitre con pueblos no indígenas que estaban poniendo en riesgo la integridad personal de estos pueblos en el marco de la recuperación de territorios. Hechos. Pueblo Teribe. De acuerdo con información aportada por las comunidades indígenas, aproximadamente entre 80 y 88% de sus territorios reconocidos y titulados estaban siendo ocupados por el Estado para la construcción de proyectos de infraestructura, sin el consentimiento de la comunidad. En ese sentido, los solicitantes señalan que existe una falla del Estado costarricense de atender la situación de ocupación ilegal en sus territorios. Así, por ejemplo, los solicitantes del pueblo Teribe indicaron que se dieron situaciones de riesgo contra la vida de sus habitantes en el año 2012, a raíz de acciones que líderes comunales como Pablo Sivas realizaron para recuperar los territorios indígenas ocupados. Por otra parte, respecto del pueblo indígena de Vivirí, estos indican que un total de un 60% de sus territorios se encontraban ocupados por personas no indígenas y que debido a la ineficacia de soluciones estatales en el año 2010, este pueblo se organizó para recuperar sus tierras de manera pacífica. En este caso, bajo la consigna de recuperación de tierras se dieron varias acciones de líderes comunales, como Sergio Rojas, que ocasionaron que se dieran represalias y enfrentamientos violentos entre los pueblos indígenas y los supuestos ocupantes ilegales. En este caso, hasta el año 2013, la situación de violencia continuó en plena escalada, y el Estado costarricense no había dado una respuesta concreta hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó información al Estado. Acciones llevadas por el Estado costarricense. Instauración de una mesa de diálogo entre las partes donde, además, participarían miembros de las Naciones Unidas y de la Defensoría de los Habitantes. Respecto del caso de Pablo Sivas, del pueblo Teribe, se habría decretado medidas cautelares de no molestar y no perturbar, esto en contra del presunto agresor. Se reforzaron los roles de patrullaje en la zona para garantizar la seguridad. Los pueblos indígenas manifestaron la falta de protección y efectividad de estas medidas en el tanto las condiciones de tensión y violencia persistían en contra de sus pueblos, y no se habría remediado el problema de la ocupación de tierras. Análisis de los elementos de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 1. Gravedad de la situación. Respecto del requisito de la gravedad, la Comisión determinó que este requisito se encuentra cumplido debido a dos situaciones o posibles factores de riesgo. A. Existencia de un clima de tensión y hostilidad en vista de que dos de los pueblos indígenas estarían cohabitando con personas no indígenas. Todo esto en el marco de un conflicto territorial que ha perdurado varios años. B. Existencia de supuestos actos de represalias en contra de los pueblos indígenas. En este escenario se han rastreado constantes actos de violencia, enfrentamientos con armas de fuego y que en dichos actos han resultado heridas personas y se han destruido hogares. Estos supuestos fácticos hicieron ver a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que existe una situación de riesgo a la integridad y la vida personal de los miembros de estos pueblos indígenas. 2. Urgencia de la situación. En este caso, la Comisión consideró que este requisito existe en el tanto la situación ha venido dándose de manera sostenida en el tiempo e incluso después de ciertas acciones implementadas por el Estado costarricense.
Se implementó una mesa de diálogo, patrullajes en la zona e investigaciones sobre los posibles hechos. 3. Daño irreparable. La comisión indicó que este requisito se encuentra cumplido, debido a que se amenaza la vida y la integridad, máxima situación de irreparabilidad. Medida cautelar a favor de los pueblos Vibrí y Teribe. 1. Adoptar medidas para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de los pueblos Vibrí y Teribe. 2. Concierte las medidas e implementarse con los beneficiarios y sus representantes. 3. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los posibles hechos. Estas medidas tuvieron como finalidad precisamente aplacar la violencia que venía en incremento, esto en contra de los pueblos indígenas Vibrí y Teribe, los cuales, como se mencionaron, habían sufrido numerosos actos de violencia, incluso llegando al borde de la agresión física a los miembros líderes de estas comunidades indígenas. Este ha sido el resumen que el Grupo 6 ha establecido con el objetivo precisamente de dar claridad acerca de la situación que vivieron los pueblos indígenas de Teribe y Vibrí respecto a la situación del Estado costarricense y la ocupación ilegal de los terrenos indígenas.